Buenas noches, nosotros somos el equipo 6 y les vamos a exponer un caso clínico de sangrado de tubo digestivo bajo. En cuanto al motivo de consulta, pues es un paciente masculino de 24 años de edad que básicamente llega al servicio de urgencias porque presentó hematoquesia en 3 ocasiones, defecaciones explosivas y dolor abdominal difuso. Además de esto, refirió haber presentado cefalea, mialgias, adinamia, artralgias y fiebre intermitente previamente. En cuanto al padecimiento actual, pues lo que más destaca es que luego de 24 horas de haber sido ingresado el paciente y que solo había tenido hematoquesia en 3 ocasiones, pues empezó a aumentar la cantidad de este y su frecuencia, asimismo con deterioro hemodinámico, es decir que probablemente le empezó a bajar la presión arterial. Aparte se presentó con una hemoglobina de 6 miligramos por decilitro para este momento, es decir, 24 horas después, y se le tuvieron que transfundir 6 paquetes globulares con 3 plasmas frescos congelados. 36 horas después del ingreso, el sangrado persistía y se añadieron 13 paquetes globulares y 6 plasmas frescos congelados. Además de esto, se le tuvo que añadir apoyo ventilatorio y aminas vasoactivas. Se realiza intervención quirúrgica debido al estado de deterioro del paciente. En cuanto a los antecedentes, pues realmente no encontramos antecedentes de importancia y simplemente pues de sexo masculino, 24 años de edad y en la alergia sin información. En cuanto al examen físico, al momento de su ingreso tenía una frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto, una presión arterial de 100 sobre 60, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura de 37 grados. Y en cuanto a la palpación, el examen físico como tal presentó calidad de tegumentos, mucosa oral seca, abdomen con dolor epigástrico a la palpación media y sin datos de irritación peritoneal. En cuanto a estudios de laboratorio, estudios de gabinete, pues en los estudios de laboratorio encontramos una hemoglobina de 11.3, un hematocrito de 34.6, una leve leucocitosis de 13.450, linfocitos de 5.253 y plaquetas de 303.000. En cuanto a los estudios de gabinete iniciales, pues se realizó una ultrasonografía abdominal que reportó hepatomegalia leve. Asimismo, se tuvo que realizar una colonoscopia urgente por causa de sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y esta colonoscopia reportó un colon descendente transverso sigmoide sin evidencia de la hemorragia, colon derecho con presencia de coágulos y mayor cantidad a nivel del ciego. Tampoco se pudo identificar el grado de la hemorragia ni tampoco el sitio de la hemorragia. Por último, se solicitó una panendoscopía, pero esta no fue posible hacerse debido al estado en el que se encontraba el paciente, ya que había perdido mucha sangre. En cuanto a los exámenes complementarios, pues se pudieron solicitar angiografía electiva mesentérica, endoscopía, exploración por la parotomía, una serie superior con el intestino delgado y una estereoclisis. Sin embargo, pues muchos de estos exámenes son muy invasivos y con el contexto del paciente, pues era difícil realizarlos. En cuanto a la impresión diagnóstica, llegamos a la conclusión de que la sindromática teníamos dos opciones, el síndrome doloroso intermitente o síndrome hemorrágico. En la etiología, pues hemorragia de tubo digestivo por posible úlcera y el definitivo, llegamos a la conclusión de que era una hemorragia de tubo digestivo bajo masiva secundaria de divertículo de Meckel. En cuanto a los medicamentos, pues como ya mencioné, el paciente se le añadió el uso de aminas vasoactivas con la finalidad de estimular el estado hemodinámico, tal vez para aumentar la presión arterial. En cuanto al plan de manejo terapéutico, pues la colonoscopia y la endoscopia son las herramientas básicas de investigación para encontrar estos sangrados de tubo digestivo. Sin embargo, si las colonoscopias repetidas y las endoscopias altas son negativas, pues tenemos que empezar a buscar una posible hemorragia en el intestino delgado medio terminal, es decir, como en la zona del yeyuno e ilion, como una posible fuente del sangrado completo y toda la sangre que está perdiendo este paciente, y de la fuente también de las hematoquesias.
Aquí finalmente es un cuadro que nos muestra cómo debe ser el manejo en cuanto a una persona con hemorragia digestiva moderada o hemorragia digestiva baja. Entonces, para los pacientes que presentan un sangrado leve a moderado, pues lo ideal es realizar una inspección anal, contacto rectal, una colonoscopia, ver si tiene alergia a proteínas de la leche de vaca, revisar si hay fisuras anales, revisar antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal o la presencia de pólipos. En el caso de la enfermedad grave, pues lo ideal es realizar un centelograma, que es para detectar el divertículo de Meckel, que el divertículo de Meckel es una malformación congénita del tracto digestivo que puede ser carente de síntomas y no se complica. Sin embargo, cuando se complica o cuando avanza mucho, puede llegar a producir una oclusión, hemorragia, perforación o fístula del intestino. Entonces, para esto es ideal el centelograma para poderlo diagnosticar. Y en el caso de que sea positivo, pues se tiene que llevar al paciente a una intervención quirúrgica para operar este defecto. Por otro lado, cuando es negativo, pues lo ideal es realizar bioendoscopías digestivas altas, lo que consisten es en revisar las vías digestivas altas como el esófago, el estómago, incluso el intestino delgado, el duodeno. Y en caso de que, o sea, también se puede realizar una colonoscopia, se pueden realizar ambas. Y también pueden usarse estudios como la enterocápsula o la enteroscopia, pero al fin y al cabo, la idea es realizar el menos daño al paciente. Entonces, con un solo estudio como el VEDA y la colonoscopia, pues podría ser suficiente para determinar el sangrado. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.